Hola, bienvenidos a mi canal, soy Teresa y ese es Live Love Lang. Y aquí yo enseño a ustedes cómo estudiar un idioma y cómo puedes ir al extranjero. Hey, you're watching? Voy a explicar cómo yo estudié español de mi escuela y cómo tú puedes hablar español en nada tiempo. Vámonos. Español será probablemente el único idioma que yo no hice sola. Al principio yo solo estaba estudiando japonés y para 2 o 3 años no estaba estudiando español. Y en las escuelas en Jamaica tenemos que estudiar francés o español. Es un mandato para nosotros. Cuando yo regresé a Jamaica, porque yo estaba en los Estados Unidos, yo tenía que tomar el clase de español. A ese tiempo teníamos 3 o 4 chicas que no tenían experiencia de español, entonces nosotros solo siguientes en la clase y usamos Duolingo. Entonces para un año casi yo solo usé Duolingo, pero por supuesto tú no tienes que hacer Duolingo por un año. Yo a este tiempo no quería estudiar español en serio, entonces solo hace lo mínimo. Pero después de eso empecé el programa de BI. Es un programa especial que los estudiantes pueden tomar clases de universidad durante el secundario. Entonces, en este tiempo yo quería hacer chino porque teníamos un programa de web que es un parte de BI, que podemos hacer chino, online curso de web, porque no sé qué se llama, pero mis profesoras dicen que no, entonces yo tenía que elegir entre español básico o español avanzado y no tenía un nivel media. La clase de avanzado hace cosas como turismo y el medio ambiente y políticos y cosas así, y la clase básica y el clase y el clase básico es como ¿cómo te llamas? Y yo me llamo Nani Nani o ¿qué tal? Y estas cosas es muy básico. Y al principio yo fui a clase de principio y todas las personas que estaban en esta clase no quieran hacer nada y no les gusta español. Entonces fue una gran pérdida del tiempo. Entonces yo cambié a clase avanzado. En los primeros meses yo solo recibí D, solo Ds and Fs, and God willing, así. La mejor cosa de esta clase es que en esta clase no podemos hablar en inglés por nada. Entonces, sí, yo no podía hablar en español, no entendí nada, pero hace 3 meses o tal, yo podía hablar con un nivel de fluencia y leer en español porque nosotros todo el tiempo usamos el español. Y este es el key, el punto más importante. Tú tienes que usar el idioma y practicar el idioma con alguien. Y tienes que pensar sobre este idioma todo el tiempo. Y este punto nunca cambia. Pero la mayoría de las personas que están mirando este video no van a tomar las clases del BI o hacer el programa de BI. Entonces yo voy a hablar sobre cómo nosotros estudiamos y las cosas que yo usé cuando estaba estudiando español. 1. Nosotros leímos muchísimos artículos.
Para las personas que hablan en inglés, español y inglés es muy similar. Entonces, si lees y si escuchas mucho de español, tú también puedes oír las diferencias y los paternos entre el español y inglés. Número 2. Estudia la gramática de su propio idioma. Es muy importante porque en español hay muchísima gramática. Hay mucha gramática. Entonces, para entender la gramática de español, tú tienes que entender la gramática de tu propio idioma. Es muy importante porque por ejemplo, la mayoría de personas no saben que to go es el infinitivo. Entonces, cuando tú estás leyendo la explicación de la gramática y se dice el forma infinitivo, tú no vas a entender qué es eso. Entonces, tienes que estudiar tu propia lengua y leyes de gramática. Número 3. Todas las personas hablan muy rápidamente. Entonces, para entender y para hablar, necesitamos practicar listening and speaking. Y para eso, yo escuché mucho de YouTubers que hablan muy rápido. Es como yo soy Herman. O yo soy Herman, no sé cómo se dice su nombre, pero él habla muy rápida. Muy rápida. Play el clip. Alumno que todos hemos visto alguna vez, si tú no lo has visto porque no estaba poniendo la suficiente atención, así que eso no es mi culpa, así que te digo, te sigo llamando a los tipos de alumnos que todos hemos visto alguna vez. ¡El abuelo! ¿Y usted hasta cuándo repite de curso? Es que es difícil. La que está buena. Reprobó, señorita. Oh, no. Aprobó, señorita. Y al principio no podía entender nada que él estaba hablando. Yo escuché lo mismo video por 100 veces. Y después yo podía entender y yo podía oír las cosas que personas hispanohablantes dicen. Y para hablar, yo leería mucha rápida, aunque yo no entendí nada que me leí. Solo practiqué otra vez y más to get my tongue acostumbrado. Y yo usé videos o otras muchísimas cosas como sitios de web y artículos específicos. Y si tú quieres esa información en detalle, yo voy a escribir un artículo de blog, entonces chequea para eso. Sí, es todo para ese video. Gracias por su tiempo y ver este video. Yo no tengo que decirles cómo usar el YouTube más. Dame un thumbs up. Y si quieres ver más videos en este canal sobre los idiomas o viajar o Asia o más, puse el subscribe button y voy a verles en la semana siguiente. ¡Chao!